Bienvenidos sean a Numismat. Celebrando el Día de Muertos, hoy tenemos el billete mexicano de 10 nuevos pesos y la diosa Coyolxauhqui. Una de las tradiciones más importantes en la cultura mexicana es la celebración del Día de Muertos el 2 de noviembre de cada año. Así es, la temática de la muerte siempre ha estado presente y ha permeado incluso en los billetes y monedas mexicanos, y hoy tenemos una muestra de esto. En pasadas emisiones ya hemos hablado de cuando México tuvo que reconvertir su moneda a nuevos pesos, y hoy tenemos el billete de 10 nuevos pesos de 1992. Es toda una belleza, tonalidades verdes y grabados muy intrincados. Al lado izquierdo, la refinería La Cangrejera y algunas de las instalaciones de este complejo petroquímico que entró en operaciones en 1981. El general Lázaro Cárdenas del Río fue el presidente mexicano que decretó la expropiación petrolera en 1938. Aquí la denominación de 10 nuevos pesos y grabados al fondo. El grabado es muy intrincado, muchos patrones llenos de color y detalles. Aquí tenemos algunas firmas. Veamos en macro. «31 de julio de 1992 es la fecha en la que este billete fue impreso. Mira todos los detalles que tenemos en las instalaciones de la refinería. Es un trabajo muy minucioso. Pemex, la empresa petrolera del gobierno mexicano, fue creada en junio de 1938. Este es un billete de serie A, de los primeros impresos con este diseño. Fueron 17 las compañías que fueron expropiadas por el general Lázaro Cárdenas en 1938, cuando dichas empresas desconocieron un mandato de la Suprema Corte de Justicia en favor de sus trabajadores. En macro podemos ver que el grabado es muy detallado y hermoso. Banco de México en la esquina inferior derecha. Este billete está impreso en papel algodón y mide 155 milímetros de largo y 66 milímetros de ancho. Veamos el reverso. Al centro y de forma magistral tenemos el grabado de la diosa mexica Coyolxauhqui, y a la izquierda el gran Teocalli y una escultura de un caracol. El mito nos cuenta que Coyolxauhqui entra en cólera al enterarse de que su madre, la diosa Coatlicue, queda embarazada por alguien desconocido, considerando esto una gran deshonra. Coyolxauhqui convence a sus hermanos, los 400 urianos, de matar a su propia madre para limpiar esta deshonra.
A la izquierda del billete podemos ver el Gran Teocalli o Templo Mayor y una escultura mexica de un caracol. Cuando Coyolxauhqui y sus hermanos llegan a Coatepec para matar a su madre, Coatlicue da a luz a Huitzilopochtli, quien vestido de guerrero y armado, nació listo para defender a su madre. Huitzilopochtli vence a sus hermanos, decapita a Coyolxauhqui y manda su cabeza al cielo para que su madre pueda verla cada noche. Arroja su cuerpo montaña abajo y queda desmembrado. Así fue como Coyolxauhqui se convirtió en la luna y sus hermanos en las estrellas. Este gigantesco monolito de más de 3 metros de diámetro representa esta historia y fue encontrado en la base de las escaleras del Gran Teocalli o Templo Mayor en México. Jorge Peral, grabador del Banco de México, capturó de forma magistral en este billete todos los detalles de este monolito y su historia. Se dice que cuando llegaron los españoles, presenciaron cientos de miles de muertes en el Gran Teocalli. Los mexicas pensaban que morir de esta forma era ir con los dioses. El tema de la muerte siempre ha estado presente en la cultura mexicana y es por eso que incluso en algunas monedas y billetes ha permeado esta temática. ¿Qué te parece esta joya? ¿Conoces qué otras monedas o billetes tienen referencia a la muerte? Déjanos tu opinión en los comentarios. Cuando se pone bajo luz ultravioleta, podemos ver que algunas secciones brillan con intensidad. El Banco de México aún vende una colección de 4 diferentes billetes de nuevos pesos en aproximadamente $60 o 1,200 pesos mexicanos. ¡Wow! ¡Qué belleza! Como de costumbre, te presento algunas piezas que hoy nos acompañan. El Banco de Suiza nos presenta este hermoso billete de 10 francos. Ya tenemos un video de este asombroso billete con realidad aumentada. No te lo pierdas. Desde México, el billete de 5 pesos de la primera emisión del Banco de México. Este billete tiene una anomalía en la impresión con una palabra invertida. Tenemos un video con todo el detalle, te invito a verlo. Querétaro y su acueducto en el reverso. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosa pieza! Historia, cultura y tradición mexicana. Por eso y más, uno de mis favoritos e indispensables. Si te gustó el video y no quieres perderte ninguno de los próximos trabajos, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Muchas gracias por tu visita. Estaremos atentos a todos los comentarios. Hasta la próxima.